Shabbat Shalom con estas queridas mujeres de oración que nos encontramos acá en otro Shabbat, en otro sábado, eh, un sábado post fiesta. Seguimos igual con este espíritu. Ya oramos para que el Señor nos siga dando esta intención de celebrar sus fiestas, de seguir estudiando su palabra. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte del primer capítulo de Segunda de Pedro, ¿no? Para recordar un poquito lo que nosotros vimos la semana pasada. Pedro en realidad lleva por título este estudio Tips para no ser ociosas y sin fruto. Toda la semana estuve pensando, Yamila, no tienes que ser ociosa y sin fruto. Y ya estoy más o menos en la última semana del embarazo y hay actividades que ya no puedo hacer. Hago solo una actividad y ya me canso, ya me siento y digo, ay, me siento un poco como vaga, como ociosa. Pero bueno, el Señor también nos manda ciertos tipos de etapas en nuestra vida y el reposar y el descansar también es un trabajo que me cuesta un poco entenderlo, pero hay que reposar y hay que descansar también es un trabajo para esta etapa que estoy. Así también si tenemos muchas hermanas acá que a veces se sienten un poquito enfermitas o cansadas, pues bueno, recuerden que el reposo también es un trabajo porque las reanima a ustedes, ¿no? Así es que no se sientan mal si en la tarde duermen un poquito, si le dicen a sus hijos, espérame tantito que me voy a dormir una siesta, háganlo nomás, porque el reposo y el descansar también es un trabajo para su cuerpo. Bueno, entonces, como vimos los tips para no ser ociosas y sin fruto, recordamos estas palabras, estos conceptos que ya los vimos la semana pasada, ¿no? Que ya lo tenemos subido en el estudio, y tiene que justamente que ver con todos estos aspectos que el Señor nos demanda, que también Pedro los menciona acá para las nuevas comunidades. Recordemos que es como que si fuera Pedro que nos estuviera directamente hablando a nosotras, porque somos una comunidad. Entonces en este tiempo se estaban armando y fortaleciendo las comunidades y tenían que ir constantemente a hablarle a los creyentes. A mí me asombra mucho tanto las cartas de Pablo como Pedro, que no sobre todo entusiasmaban al pueblo, animaban al pueblo, y se tiene por costumbre que, o al menos las que venimos de eh, de una corriente un poco más eh, de llevar solo la palabra y no reforzar la palabra, como de los nuevos creyentes, agarrar las almas, venimos de esos contextos, que lo importante es los nuevos creyentes. Pero lo que vemos también, existe otro grupo que ya son los creyentes y hay que fortalecer a los creyentes como tal. En este momento le está hablando Pedro le está hablando para fortalecer a los creyentes y que dentro de estos conceptos, pues nosotros llegamos a la conclusión de que como dice acá en el versículo 9, que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, estos conceptos lo que nos ayudan también es a mantener una vida activa. Recordemos que eh, Pedro nos está incitando cómo llevar una vida activa como creyente, que en todo tiempo tenemos que estar llevando la palabra del Señor. Me gustó mucho esta frase que lo vemos un poco en el estudio de Joseph, que dice, ¿dónde culmina la fe de un creyente? Entonces, la fe de un creyente culmina en el amor, ¿no? Después de pasar todo, como vimos la semana pasada, después de haber tenido fe, fidelidad en su palabra, excelencia al momento de trabajar la palabra, conocimiento de las escrituras, el objetivo, cuál es el dominarse a sí mismo, cuál es nuestro objetivo para llegar a ser realmente siervos del Señor, tener constancia, tener temor a Dios. Y vimos que ciertos estos conceptos no son agradables a la carne. ¿Por qué? Porque la carne siempre, ¿qué nos va a llevar? Ahí vamos a acostarnos un ratito. Voy a hacer un estudio de Joseph, pero lo voy a hacer en la cama, ¿no? Para estar más cómoda, ¿no? Empieza Joseph a hablar y nos quedamos dormidas, ¿no? O bueno, voy a hacer el estudio en la nochecita, cuando tenga un tiempito, ¿no? Y eso es algo normal de la carne, ¿no? Que la carne siempre nos va a incitar a hacer lo más cómodo, ¿no? Como ahí voy a ver un ratito el celular y me pongo a ver videos, ¿no? Entonces, la carne siempre nos va a dar como esta tranquilidad, ¿no? Por eso es que vemos a veces en las redes sociales, cuando nosotros, me pasa que yo estoy viendo la pantalla y digo, ay, me salen muchas cosas que a mí me gustan. Y es que justamente está preparado todo el sistema para que
mostrarte cosas que te gustan para que estés constantemente dentro del circuito del celular. Y digo, ay no, Señor, por favor, ayúdame. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que la mayoría de estos conceptos son conceptos que incomodan a la carne. Entonces, en cualquier momento que nos sintamos incómodas, por ejemplo, ay, me tengo que levantar un Shabbat para escuchar mujeres de oración, pero qué pereza, quiero seguir durmiendo. Pues bueno, esa incomodidad es necesaria, ¿no? Yo al haber estudiado estas palabras le decía a mi esposo, estas palabras no son como muy atractivas, ¿no? Como vamos, ven, te doy un curso para que tengas paciencia. Ah, no quiero, ¿no? Entonces, recordemos que las palabras que están acá, estos conceptos, si bien no son cómodos para la carne, pero son fructíferos para el espíritu. Entonces, no nos sintamos mal en algún momento que queremos hacer algo para el Señor y nos vayamos a sentir incómodas de carne, como decir, ay, es que me da pereza, tengo calor, ay, tengo que dar un poco más de mi tiempo, de mi dinero, ay, no sé si me gusta esto. Bueno, esa incomodidad el Señor la demanda porque es nuestra carne, entonces vamos muriendo un poquito de la carne. Entonces, ¿dónde culmina la fe de un creyente? Lo más lindo que es en el amor, ¿no? Lo más sencillo, ¿no? Y volvemos, porque no sé si les pasó a ustedes, pero cuando empezamos a conocer de las raíces hebreas, uno dice, wow, esto que me han robado. Entonces se nos olvida un poquito el amor y el trato que veníamos de otras raíces, de otros movimientos, por así decir, religiosos, en el cual Dios es amor, Jesús es amor. Entonces se nos olvida un poco el amor por ponernos un poco fríos al estudiar la palabra del Señor, ¿no? Que también es una etapa. Pero el Señor también nos demanda que lo más importante es el amor. Y vimos que el amor es a través de la cruz. Así es que es lindo saber que dentro del afecto fraternal, que también vimos que es el afecto entre hermanos, lo más importante después de esto es el amor. Esta palabra de raíz de amor que la menciona acá Pedro, también como habíamos visto la semana pasada, déjenme mostrarles aquí. Esta palabra amor, dice, combinadas estas imágenes significa mirar hacia la casa o proveer a la familia. Uno no elige el hogar en el que se nace, es un regalo de Dios. Estos regalos se consideran un privilegio y deben ser apreciados y protegidos. Entonces, lo que nos menciona también esta palabra amor es que empieza desde el hogar, ¿no? Empieza desde lo que el Señor nos enseña como nuestro primer ministerio, que es nuestra familia y como mujeres. Bueno, entonces continuamos, hermanos, y vamos a leer los versículos que nos quedan, que vamos a estudiar del 10 al 21. Si una hermana de las que están aquí me puede ayudar a leer lo que dice la pantalla, ahí está Ana María. Allá. Ahí está. Muy bien. Buenos días a todas. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Ana María. Entonces, lo que vamos a terminar de ver ahora en estos versículos, al principio de este capítulo, Pedro demanda un trabajo esforzado y recurrente en la palabra, ¿no? O sea, el siervo, el esclavo del Señor no tiene descanso, hermanos, no tenemos descanso. En todo tiempo estamos trabajando, en todo tiempo estamos dando el ejemplo, al hacer el desayuno, al hablar con nuestros esposos, el levantarnos en la mañana y saludar a nuestros esposos, eh, que a veces se nos vuelve un poco la rutina, ya lo vemos aquí al lado y es como que no pasa nada, pero el levantarse, cada una de nuestras acciones estamos en constante trabajo y, y a veces me pongo a pensar y digo, Señor, por más que a veces nos dediquemos al hogar, claramente ahí es donde más estamos dando testimonios y trabajo. Entonces, eh, Pedro nos demanda a nosotros, hermanas, en este momento de parte del Señor, que nosotros en todo tiempo estamos trabajando para Él, en todas nuestras acciones, lo que hablamos, estamos como en estado de alerta. Y por eso es que a veces cuando no reaccionamos bien, nos sentimos mal, Señor, no he reaccionado bien, no he actuado bien de esta manera. Bueno, el Señor nos da otra oportunidad para hacerlo, pero recordemos justamente lo que es en este capítulo, el primer capítulo segundo de Pedro, ¿no? Que él nos demanda un trabajo forzado a través de todos los conceptos que ya vimos anteriormente, ¿no? Ahora en esta parte que vamos a ver del versículo 10 al 21, un poquito más cortito, ¿no? Nos menciona que tenemos que estar firmes en el llamado, ¿no? Que estemos firmes en estos conceptos, que trabajemos en estos conceptos que vimos, y lo más importante es que tendremos recompensas en los cielos, como lo vemos en el reino eterno, que será el reino eterno. Y a veces decimos o nos volvemos un poquito duras en este camino al decir, no, trabajamos para el Señor, no estamos viendo las recompensas, Señor, somos tus siervos. Como habíamos visto la palabra esclavo, las palabras esclavo y las palabras siervo tienen que ver con una persona que no pide a cambio nada, sino es que solo da, ¿no? Entonces, así nosotros somos como parte del Señor. Pero recordemos que Pablo tiene que estar animando al pueblo, ¿no? Tiene que estar animando a los creyentes. Entonces, parte de animar a los creyentes es recordarles que sí tenemos una recompensa, hermanos. Más adelante vamos a ver que sí hay una recompensa en todo lo que nosotros hacemos para el Señor, en el trato que le damos a nuestro prójimo, que es nuestro próximo, que es nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros hermanos. Hay una recompensa en esto. Entonces, sí es bueno decir, hermanas, que vamos a tener regalos de parte del Señor si seguimos en sus palabras. ¿Por qué? Porque su palabra es vida. Entonces, parte de, mejor dicho, no parte, todo, la recompensa que tenemos por parte de Él es una vida completa en Él. Bien, entonces recordemos que Pedro está animando aquí, está animando al pueblo, animándolo a través de recordarles por qué estamos acá. Cuando la señora Esther también a veces en oración nos recuerda cuál es nuestro ministerio, ahora que se levantó madres que oran, ya sea con el título nos está recordando parte de nuestro llamado y animándonos a seguir, porque también los llamados del Señor tienen que estar animando, ¿no? Así como podemos ver que Sevinita siempre está animando a las nuevas personas, a los nuevos creyentes. Hay que animar a los que ya tenemos para que no venga este desánimo por parte del maligno, por parte también propio de la carne, que nos solemos desanimar. Y vamos con el versículo 10. Dice, el 10 y el 11, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Cada una de las que están aquí, Marisol, Sevinita, Ana María, la señora Esther, Rosiana, Marina, Silvia, Blanca, todas tenemos que recordar, eh, estar firmes en nuestra vocación y elección. Señor, ¿para qué me has llamado? Señor, estoy aquí, está mi casa, mi hijo está pasando por un problema, tengo que estar orando. Entonces, hasta que mi hijo no se solucione este problema, mi vocación y mi elección por el momento en este tiempo es orar por él, orar por su familia, ¿no? Señor, aún así, wow, cuántos regalos he recibido ahora por el embarazo, Señor, cuántas maravillas, bueno,
¿Qué tengo que estar haciendo? Seguir trabajando para el Señor. No nos olvidemos de la vocación y la elección, ¿no? Porque haciendo estas cosas, estos conceptos que nosotros vimos la semana pasada, no vamos a caer jamás, ¿no? Hablando de un tiempo en perfección, ¿no? Que, Yamila, no somos perfectas, no somos perfectas, pero el Señor nos prometió en la palabra que nos iremos perfeccionando a medida que Él está llegando. Entonces sí nos vamos a ir perfeccionando si seguimos en los caminos al Señor. Versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Salvador Jesucristo. Y y aquí viene una promesa, entonces una promesa muy linda y un ánimo súper lindo, como eh, al hacer todo esto, al esforzarnos a hacer todo esto, hermanas, tenemos una entrada, se nos va a ser otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obvio, eso es lo que queremos. Esto es como el objetivo, esto es lo que queremos, Señor. Eh, Pensamos en el día que vayas a venir y estar delante de tu presencia y el día del juicio, Señor, ¿cómo será? Lo que nosotros queremos es una entrada en el reino eterno, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una entrada directamente de Él. Y imagínese que el Señor nos dé ese premio, que no tengamos que pasar por un juicio tan duro, que, que el Señor nos diga que nos encuentra haciendo su voluntad, como dicen por ahí. Entonces, aquí Pedro está animando. Entonces, sí es bueno animar a las personas. A veces hay un concepto de que no, esto de las promesas, de hablar en positivo, el decir buenas cosas, es parte de ciertas corrientes religiosas. Nosotros directamente estudiamos la palabra y punto. Sí, pero también hay que animarlos. Y nosotros vemos acá en estudios tanto de Pedro como de Pablo, que ya los hemos venido estudiando, cómo anima al pueblo y les recuerda las regalías, los beneficios que es estar en su ley. Versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Esto es como si fuera una palabra de una madre, cuando la mamá siempre le repite constantemente al hijo lo que tiene que hacer y el hijo le dice, ya mamá, ya sé. Sí, pero es que no lo pones en práctica, ¿no? Entonces recordemos que Pedro está haciendo lo mismo que hace una mamá, le va a estar recordando. Muchas veces sabemos la palabra del Señor y a mí me pasó casualmente con un versículo que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo lo tenía tan usado, porque quizás en la corriente anterior que yo estaba, utilizábamos tanto ese versículo que se volvió tan común en mi vida. Y en cierto punto les abro mi corazón, hermanos, me pareció un poco aburrido. Otra vez tenemos que predicar con ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, sí, no entendía el sentido del versículo en realidad. Por eso es que se me hacía aburrido y se me hacía un poco, incluso lo veía un poco no tan estudioso ni tan preparado decir ese versículo para los nuevos creyentes o para convencer de que sean nuevos creyentes. Y al hacer este estudio se me vino este versículo, como que el Señor me dijo, me mandó este versículo y me recordó que cuando ponemos por encima un versículo, o una de dos, o no es nuestro tiempo de entenderlo aún, o no lo estamos meditando de la manera correcta. Entonces sí hay que repetirlo. Y lo vemos en estos dos versículos, en Proverbios 3, del 5 al 6, cuando dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No recordemos nuestras palabras, recordemos la palabra del Señor. Por eso Pedro dice que Él siempre va a estar recordándonos estas cosas, siempre. Bueno, Pedro, si nos estás recordando porque tenemos una palabra, la palabra ya escrita, pero confiemos en el Señor, confiemos en su palabra, ¿no? En la repetición de su palabra no hay falla. Y como dice Josué 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Día y de noche vamos a estar meditando en su palabra, lo que dice acá Pedro. No nos va a dejar de recordar estas cosas. Entonces tenemos que meditar de día y de noche en la palabra del Señor para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Josué es una muestra, este versículo de Josué es una muestra exacta de la disciplina, día y de noche, como soldados, día y de noche. Entonces, estamos viendo en todos estos conceptos, hermanas, una vez más, que no hay comodidad de la carne. Lo que nos demanda es justamente salir de esa comodidad que nos da corporalmente para poder cumplir con la palabra del Señor. Entonces, en algún aspecto sí es incómodo para la carne, pero no para el espíritu. Versículo 13 y 14. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. En otra versión dice, además considero que tengo la obligación de refrescarle la memoria mientras viva en esta habitación pasajera, que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que nos dice acá Pedro es que él tiene esta obligación, que mientras tengamos este cuerpo, él tiene la obligación de recordar estas cosas. Entonces, aquí se viene un poco, yo que ya voy a ser mamá, me estoy preparando, ¿no? Hacer un poco, vamos, dura. Es como cuando las mamás le dicen a los hijos, mientras tengo vida y estés aquí en mi casa, te repetiré estas cosas, ¿no? Y no está mal tener, ahora que lo logro ver y hay tantas corrientes ahora de la educación de los niños, una educación que sea sana, una educación abierta, una educación que escuche a tus hijos, me parece correcto, pero los padres tienen que demandar esta postura de liderazgo en sus casas. Y me hace acuerdo de lo que dice acá Pedro, es lo que dicen las mamás, ¿no? Mientras tenga yo vida, mientras yo esté en este cuerpo, te voy a estar repitiendo estas cosas hasta que se te quede, hasta que lo hagas cumplir. Lo mismo nos está diciendo Pedro, que mientras él esté en este cuerpo, mientras él siga con la vocación y el llamado, él nos va a estar repitiendo estas palabras. Y claramente que lo está logrando porque nosotras hasta el día de hoy no lo tenemos a Pedro físicamente, pero Pedro nos está recordando lo que el Señor nos está pidiendo para lograr para lograr la voluntad de cada uno de nosotros. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia, ahora vamos a ver esta palabra, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Me imagino en aquel entonces, como Pedro, ¿esto dónde va a quedar? ¿No? Y bueno, quedó y nosotros lo estamos viviendo ahora que es a través de sus escrituras. Entonces, después de mi partida, dice Pedro, ustedes van a recordar todas estas cosas. Y nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Se imaginan el impacto que producirá en nuestras familias, vida personal, vida espiritual, laboral, amistades, en todo nuestro contexto, si es que realizamos una obra del Señor con diligencia? Pedro escuchó el llamado y con diligencia llevó el mensaje. Nosotras estamos aquí porque tenemos un llamado, ¿no? Primero como mujeres virtuosas dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro ministerio, dentro de nuestro primer ministerio que es nuestra casa, nuestro hogar. Entonces, el Señor ya ahí ya nos ha llamado. Entonces, tenemos que trabajar con diligencia. Entonces, ¿cuál es el impacto que se producirá en nuestra familia? Tiene que ser tan grande. Porque si Pedro fue diligente en su trabajo, miren el impacto después de años, décadas y siglos, sigue el impacto de él. ¿Cómo el impacto de ustedes en su familia se va a lograr? Pueden alzar la mano las que son abuelitas acá. Bueno, imagínense, bueno, veo ahí a Marinita, Silvia, ellas son abuelitas. Sevinita también, bueno, la señora Esther también, mi mamá, bueno, que son abuelitas. Eh, ya son 3 generaciones del impacto de ellas en la vida de su familia. Hay un impacto, no simplemente soy Yadira también, gracias Yadira, no es sobre Rosy también, no es sobre todo decir, ay, es mi nieto, no, es el impacto que ya van 3 generaciones que ustedes están impactando en ellos. Y yo me pongo a pensar, digo, Señor, esto es magnífico, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, a mí, si bien me crió mi mamá, estuve con mi mamá,
La persona que estuvo más cerca a mi lado fue mi abuelita. Ella se llamaba Esther. Entonces mi abuelita era una ama de casa, que ella cuidaba la casa y me cuidaba a mí. Entonces hay un impacto. Yo me pongo a pensar el impacto de ella. Me acuerdo cuando ella dejó el catolicismo para, para convertirse, como ella decía, al Señor. Me acuerdo un día que ella votó todos los santos y ella dijo, no, esto no le agrada al Señor. Y se leyó 3 veces la Biblia. Entonces yo veía todo eso y yo en ese momento no era una creyente. Entonces eso fue un impacto para mí. Y también el impacto que ella hizo en la casa. Yo la veía cocinar, la veía planchar la ropa de los varones de la casa. Ella era diligente en todas las cosas, entonces de ella aprendí la parte importante que es ser diligente en el hogar. Entonces eso es un impacto, que aunque decimos, ay, bueno, estoy aquí en la casa, estoy planchando, estoy haciendo algo pequeño, estoy haciendo esta comida, pues todo eso causa impacto. ¿Acaso yo veo la cara de felicidad de mi mamá cuando mis hermanos le dicen, mamá, qué rica que te quedó la comida? Ay, gracias, se llena de orgullo, ¿no? Y eso es un impacto que estamos causando. ¿Por qué? Porque estamos con diligencia tomando la vocación que el Señor nos ha llamado. Por más mínimo que pensemos que nuestro trabajo sea en la casa, está causando un impacto. Y la palabra diligencia es otra palabra que no es cómoda, un poquito incómoda, recordemos, para la carne, pero no para el espíritu. Tiene que ver en su original con apresurarse, darse prisa, insistir, acelerar. En el hebreo antiguo es un estrecho barranco donde las paredes se aprietan. Quiere decir la presión sobre algo que hace que se mueva. Entonces, la palabra diligente, ser diligente, muchas veces pensamos, ah, no, esa palabra, esa persona es diligente. Y es algo como positivo, sí, pero para que esa persona sea diligente, esa persona tiene que renunciar a muchas cosas. Entre ellas, y la más importante, la comodidad. Entonces, recordemos la próxima vez que vayamos a hacer algo para nuestro prójimo y nos cueste un poquito, estamos siendo diligentes. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra diligente es una presión sobre algo que hace que se mueva. Eso es ser diligente, ¿no? Y me gusta mucho que Joseph siempre pone de ejemplo a los deportistas, ¿no? Que ellos tienen un grado de concentración para poder ganar, ¿no? Entonces, justamente en los deportistas pasa esto, ¿no? No me quiero levantar a las 4:30 para ir a correr, pero lo tengo que hacer porque a fin de mes tengo que lograr llegar a una carrera. Y uno dice, ay, a fin de mes, 3 días antes corro recién, ¿no? Pero no, porque se vienen preparando. Entonces, recordemos que la próxima vez que vayamos a hacer algo para el Señor y nos cuesta un poquito en la carne, estamos siendo diligentes. Porque si es incómodo para la carne, va a ser fructífero para el espíritu, va a ser cómodo para el espíritu. Bien, continuemos. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer, porque no hemos dado a conocer y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Quiere decir, nosotros no damos a reconocer al Señor en eso. Pedro lo estaba mencionando en ese momento, diciendo nosotros no, porque nosotros no vamos a hablar del Señor con estas fábulas artificiosas. ¿Y qué hablamos? ¿Qué son estas fábulas artificiosas? Como para que recordemos, esto es un concepto que se vio o aparecieron en las cartas de Timoteo y de Tito. No es un concepto que se viene por así decirlo, desde el Antiguo Testamento ni de la época de los profetas, sino es que estas fábulas artificiosas se vieron a partir de Roma. Entonces, la próxima vez que escuchemos estas palabras, fábulas artificiosas, recordemos que es un concepto que viene de Roma, ¿no? Viene desde Grecia, desde Roma, y se puntualiza justamente en las cartas de Timoteo y de Tito, ¿no? En ese tiempo existían muchas fábulas, ¿no? Que eran mentiras, que eran palabrerías, que esas palabrerías continuaron hasta en la actualidad, ¿no? Entonces, vamos a leer estos versículos. Si me pueden ayudar, vamos a necesitar 4 hermanas que nos ayuden a leer. Primera de Timoteo 1:4, otra Primera de Timoteo 4:7, Segunda de Timoteo 4:4 y Tito 1:14. Lo pueden ir alzando las manitos para abrirles el micrófono.
Ahí está Sevinita. Sevinita nos va a ayudar con 1 Timoteo 1:4. Jocabet también. Ahí está Sevinita. La señora Esther. Por eso nos sentimos orgullosos cuando hablamos de ustedes en las otras iglesias de Dios, porque aunque ustedes tienen dificultades y problemas, se mantienen firmes y siguen confiando en Dios. Ese es 1 Timoteo 1:4. Ay, perdón, Sí. perdón. Leí según este dice, diles que no pierdan el tiempo estudiando historias falsas y las interminables listas de sus antepasados. Los que se interesan en esas cosas discuten por nada y eso no lo ayuda a conocer los planes de Dios. Esos planes solo podemos conocerlas si confiamos en Él. Amén. Gracias, Sevinita. Quedémonos con ese concepto que aquí le están advirtiendo. En este caso fue Pablo que le estaba advirtiendo a Timoteo que no sigan estas fábulas, que no escuchen esas. Bien, Sevinita, gracias. Ahí está Jocabet. 1 Timoteo 4:7. Sí. 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Bien, bien. Ahí también nos mencionó en Timoteo, nos vuelvo a repetir que no sigamos estas fábulas. Muy bien. Ana María, 2 Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bien. ¿Puedes leer un poquito? Si quieres, puedes leer el 3 como para entenderlo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muy bien, gracias. Ese creo que es el versículo más, que es más contundente en esto, que se volverán a las palabrerías de hombre y dejando la sana doctrina que sabemos que es la ley del Señor. Entonces aquí nos están diciendo que van a dejar la sana doctrina para irse a estas fábulas. Pero vamos a ver de qué se tratan estas fábulas. Ahí la silencio a María. Rosy, ahí le activo. Tito 1:14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Rosy. Entonces, ahí por contexto podemos entender qué son estas fábulas. Estas fábulas no tienen que ver nada con la sana doctrina, que es la palabra del Señor, que son mandamientos de hombres y que son constelaciones, por así decirlo, inventos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá Pedro? Que nosotros no hablamos de Jesucristo, no hablamos de nuestro Mesías de Yeshua como algo inventado, algo que inventaron los hombres. No, es algo que nosotros lo vivimos. Pero ¿qué se trata estas fábulas como para que tengamos en cuenta en aquel momento cuando volvamos a leer el tema de las fábulas para que sepamos de qué se trata? Y nosotros eso lo tenemos en el estudio, un poquito a la imagen de Dios cuando estudiamos Timoteo. Y estas fábulas prácticamente tienen que ver con inspiración romana, ¿no? Vamos a leer un poquito, eso pasaba en Éfeso, recordamos tanto Timoteo, ¿no? Que se dio en la época de Éfeso, justamente alrededor de esta gran edificación que era el templo de Diana. Decía que este estaba ubicado cerca de la costa que accede al mar Egeo desde Grecia. Es una influencia de poder, política, ingresaron diversas culturas, idiomas y religiones. Entonces, era un centro de culto, de turismo, de comercio y de política, ¿no? En Éfeso. Acá al lado, influencia romana en Éfeso. Bueno, para hacerles un resumen, ya. Dice que este rey, Átalos de Pérgamo dejó a Éfeso al imperio romano en su testamento. O sea, Éfeso fue como un regalo, ¿no? A Roma.
Entonces, y la ciudad se convirtió en la sede del gobernador romano regional. ¿Qué quiere decir? Que Éfeso tuvo mucha influencia romana. Nosotros lo podemos ver bastante en el estudio de la imagen de Dios. Cuando se hablan de estas fábulas es porque es una mezcla de culturas, de idiomas, de pensamientos religiosos. Entonces, cuando Pedro nos está mencionando que nosotros no hablamos de nuestro Mesías por estas fábulas, sino porque realmente lo hemos visto, es lo que justamente está pasando en estos momentos. Hay tantas fábulas, tantas palabrerías de hombres, tantos incluso mandamientos de hombres como vimos en Tito, ¿no? Entonces ya sabemos la próxima vez que escuchemos de los apóstoles, cuando hablan de estas fábulas, son cosas inventadas justamente por estos cambios culturales que solo pasaron en esa época a causa de lo que pasó en Éfeso por la influencia de Roma. Una vez más, Roma interviene. Y es lo que nosotros vimos actualmente. Tenemos varias religiones con influencias acá que no creo en el santo este, pero lo mezclo con el santo de lo otro. Bueno, eso es lo mismo, es el mismo espíritu de confusión que pasaba en la época de Éfeso, que pasaba en la época de tanto de Pedro y de Pablo, con estas fábulas. Entonces ya recordamos cuando nos dice acá el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo estas fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, ¿no? No es algo inventado, no es una fiesta inventada del Señor, no es Jesús es Navidad, no, eso no es una fábula artificiosa, porque eso no proviene del Señor, eso es algo inventado por hombres, ¿no? Las fiestas de los tabernáculos no están locos, qué loco eso que hacen, ¿no? Cuando eso sí está dentro de su palabra. Entonces, defendamos lo que es la sana doctrina, como lo dice en 2 de Timoteo, y desechemos toda fábula, porque Jesús no es Navidad, y punto, ¿no? No tengamos miedo de decirlo, porque esas son fábulas artificiosas que vemos que los apóstoles eh, eh, iban en contra de ellas y hablaban en contra de ellas. Bueno. Continuamos con el versículo 17 y 18 que dice, pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, aquí está manifestando lo que acabaron de ver con sus ojos, Pedro, ¿no? Cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, ¿no? En la transfiguración. Me gustó esta imagen, la transfiguración, porque es lo más fácil que nosotros podemos recordar. Hay otro estudio ya sobre la transfiguración, en el cual se aparece nuestro Mesías, se le aparece, nuestro Mesías lleva tanto a Pedro, Jacobo y Juan. Por eso Pedro está testificando diciendo, nosotros lo vimos su transfiguración, ¿no? Y vimos que se presentó Moisés y Elías, que ahí viene toda una profecía, ¿no? Y hay todo un estudio de eso que no lo vamos a tocar ahora acá. Entonces Pedro, que lo vemos acá abajito, Pedro estaba presente en este momento. Entonces por eso le dice Pedro, nosotros no hablamos de él. Recordemos, hermanas, que nosotros no hablamos de él por estas fábulas inventadas, porque Jesús es Navidad. No, nosotros no hablamos de eso. Nosotros hablamos porque realmente lo hemos visto y hemos visto lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿no? Porque el Señor ha hecho esto en nuestra vida, está dentro de su palabra, nosotros lo podemos testificar. Es lo mismo que está pasando acá. Y justamente en el versículo, aquí les puse la transfiguración, está en Mateo 17:5. Y les voy a leer los dos versículos que me parecen claves, que es el 5 y el 6 de Mateo 17, que dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y de aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. O sea, nuestro Mesías. Al oír esto, los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Esta palabra temor de que nos habla acá Mateo no es un temor de un miedo abrupto, sino de un temor de respeto y de transformación de vida, este concepto de temor. Por eso es que Pedro con tanto énfasis lo tiene que mencionar acá. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo, nos dice acá el versículo 18, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Nosotros lo vimos. En este momento también
no sé, Sevinita me puede decir, yo puedo testificar del Señor, porque yo he visto las maravillas del Señor que ha hecho en mi vida. Yo vi como a mi hijo le pasó esto y se cambió esto. Cuando yo andaba en este camino, y ahora estoy en este camino. Por eso yo puedo testificar, porque se cumplió la palabra del Señor en mi vida. Puedo testificar al Señor porque aun cuando no entiendo bien cómo celebrar la fiesta, cuando no hay el espíritu de fiesta alrededor de mi barrio y no sé cómo hacerlo, Señor, aún así, tú me has regalado el guardar las fiestas, el entenderlas poco a poco, y estoy testificando de tu amor. Entonces, por eso es que Pedro lo menciona acá porque él tuvo gran temor, como nos dice en Mateo. Él tuvo temor, por eso lo está testificando. Nosotros no hablamos del Señor porque no nos dijo alguien que habláramos del Señor, no, es que fue un testimonio en nuestras vidas. Continuamos. 19. Y también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta palabra profética más segura, este concepto yo lo escuché muchísimas veces, nunca lo entendía. Nunca lo entendía hasta que el Señor nos dio esta oportunidad de estudiar palabra por palabra, saber de sus profecías, saber del cumplimiento, saber de lo más importante, de sus ovejas perdidas, de la división del reino, del triángulo del diamante que estudiamos en el curso básico. ¿Cuál es la palabra profética más segura? De lo que nosotros siempre escuchábamos y solo decíamos amén, sin saber o que nos daba vergüenza preguntar cuál era la palabra profética más segura. Hay muchos conceptos sobre lo que significa un profeta, ¿no? Ya tenemos un estudio sobre eso. Nosotros también tenemos estudios en Mujeres de Oración que dimos sobre la diferencia un poco de qué es un profeta realmente, ¿no? Y dentro de su significado, el profeta dice, acá tenemos en el contexto del hebreo, profeta es aquel que movido por el Espíritu de Dios y por tanto su órgano portavoz, declara solemnemente a los hombres lo que ha recibido por inspiración, especialmente sobre los acontecimientos futuros y en particular a los que se refieren a la causa y el reino de Dios y a la salvación humana. Esto es, uno que pronuncie las declaraciones inspiradas, los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. A mí me asombró porque este significado es un significado de un diccionario cristiano. Entonces, estamos acostumbradas en otros contextos a que el profeta es aquel, para hacerles un resumen, es aquel que habla sobre algo futuro, va a pasar esto en esta congregación, va a pasar esto te va a suceder, ¿no? Y me asombra saber de que en sus mismos diccionarios dicen que esto que se habla de acontecimientos futuros no tiene que ver de un futuro, de aquí a un futuro. Es un futuro que ya venía, como acá lo dice, de los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Es uno que declara, tal cual como dice la palabra acá, la frase acá, uno que declara declaraciones inspiradas en los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y a dónde llevaban todos los profetas del Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que llevaban? ¿Qué es lo que decían estos profetas? ¿Qué es la palabra profética más segura? Ya les paso con esta. Y vamos a ver lo que dice Segunda de Reyes 17:13. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Esto es el cumplimiento, esto es lo que tiene que hacer un profeta. Y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí y a vuestros padres, que yo os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Eso es un profeta, lo que está escrito en rojo. ¿Qué es el rol del profeta? Que diga, volveos de nuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Entonces, en el versículo 19, cuando dice que también tenemos la palabra profética más segura, claro que la tenemos, porque es su palabra, es la que nosotros vinimos a descubrir ya después de ser creyentes, que la teníamos al lado de nosotros, que no sabíamos cómo estudiarla, cómo leerla, que bendito sea el Señor que nos dio herramientas de estudio, como en la página
el ministerio de Descubre la Biblia, que se nos abrió un poco el entendimiento bastante. Entonces, esta es la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos, como dice acá, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Aquella Biblia que nos habían regalado, que no sabíamos cómo leerla, cómo estudiarla, por dónde empezar, que nos dieron por ahí malos consejos de que empieza por el Nuevo Testamento y así vas a entender un poco. Todo al revés, desde mi punto de vista, porque si empezamos con el Nuevo Testamento, no podemos entender, necesitamos el principio de la historia para entender el final, porque si no se va a hacer una mezcla que no vamos a entender. Entonces, particularmente, teníamos la Biblia eh, linda, decorada, pero recién ahora la estamos desempolvando. Entonces, esta es la palabra profética más segura, la que decía Pedro, que es su propia palabra. Y claro que Pedro estaban sufriendo lo que nosotros estamos sufriendo actualmente, que es una corrupción, llamado por mí, una corrupción de la palabra. ¿Por qué? Porque están agregando fábulas. Hay fábulas alrededor de nosotros. Incluso aún nosotras tenemos fábulas dentro de nuestro corazón y entendimiento y conocimiento, que poco a poco lo tenemos que ir sacando. Y vamos a ir cerrando acá con el versículo 20 y 21 que dice, entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura, otra vez, aquí estamos hablando, ¿cuáles son las profecías? Las profecías, el profeta, lo que tiene que hablar directamente es de las profecías, es de la Escritura, perdón. La profecía tiene que ver con la Escritura. El día de mañana cuando alguien le diga, no, la profecía es esta, menciónenle en este versículo. Sí, pero Pedro, en su segunda carta, en el versículo 20, dice que las profecías sí o sí son de las Escrituras. No hay otras profecías. Entonces, acá nos dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No puede ser una interpretación privada porque si no, ¿cómo crece la comunidad? ¿Cómo podemos llegar a las demás personas? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca. La profecía no es palabra de hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por su Espíritu, por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Señor. Entonces, estemos atentos a la palabra más segura, que es su propia palabra. No hay lo que nos menciona acá, como les dije al principio, Pedro ya en el final de este versículo nos está instruyendo, el final de este capítulo nos está instruyendo a cómo continuar con estos conceptos para ser más fructíferas, para no quedarnos sin trabajo, para estar trabajando en todo tiempo. Pero también nos anima diciendo que si seguimos en la palabra del Señor, vamos a tener buenos frutos, vamos a alcanzar su reino, pero que no nos olvidemos de dar testimonio con lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y cumpliendo con su palabra. No dejemos de dar testimonio. Entonces, la conclusión de este capítulo, espero que hayan hecho el circulito, a mí me sirve un montón para estudiarlo de esa manera, así tenerlo en grande, y se me hace más fácil porque si las que pueden imprimirlo lo imprimen y lo pegan, se me hace más fácil recordar las palabras porque voy guiándome, como por ejemplo fe, virtud, conocimiento, por colores me voy recordando visualmente. Y la conclusión de este capítulo, que Pedro nos obliga el día de hoy, nos invita el día de hoy a terminar es, primero sigamos estos conceptos que nos ayudan a ser fructíferas como mujeres virtuosas, como mujeres de oración, como mujeres que estamos delante de un ministerio, ¿no? Primero y principal nuestro ministerio de familia, es primero cumplir cada uno de estos conceptos, la fe, la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y lo más importante, ¿dónde termina nuestra fe como creyentes? En el amor. Si no hay amor, nada podemos, ¿no? Y también nos llevamos a esta parte que estemos atentos a la palabra más segura. ¿Y cuál es la palabra más segura? No es el libro 10 pasos para lograr la espiritualidad, no es el libro de conceptos hebraicos sobre la palabra. No, pues la palabra más segura, su propia palabra, la Biblia, la que tenemos en casa, la que sí tenemos eh, diferentes versiones. Esa es la palabra más segura y con el entendimiento del Señor que nos va a estar dando.
Los recursos educativos son buenos. Tenemos recursos, tenemos comentarios, tenemos diccionarios, que como todo estudio lo tenemos que tener para entender su palabra. Pero la diferencia cuando leemos la palabra del Señor es que se nos hace propia en nuestra carne. No sé si les pasa a ustedes, pero a veces cuando leemos la palabra como que se nos corta la voz, nos da un poco de sentimiento, porque es una palabra que le estamos poniendo en práctica nosotros al momento de leerla. Y esa es la diferencia de la palabra del Señor, que podemos utilizar cualquier recurso para estudiarlo, pero en el momento que la comenzamos a leer se hace carne en nosotros. Así que, hermana, me llevo este cuadrito, que es el final del resumen, mejor dicho, de todo este capítulo de la segunda carta de Pedro, ¿no? Recordando una vez más que no hay nada inventado, que los que ellos estaban defendiendo en aquel momento era seguir con la sana doctrina, y no hay nada nuevo que el Señor ya no lo dio desde sus profetas. Así es que, hermanas, bendito sea el Señor por este tiempo, y aquí cerramos con este estudio de la segunda carta de Pedro.